Hola, mi nombre es Rowan Foster, 37 años, viviendo en Reno, Nevada. No soy del tipo que habla de sí mismo, pero si estás aquí listo para escuchar, intentaré contar mi historia tan honestamente como pueda. Mi vida, como decirlo, es como una mano repartida en el casino más destartalado de Reno, llena de movimientos inesperados, a veces cartas terribles. Pero aún así intento jugar lo mejor que puedo con lo que tengo. Vivo para mi familia, para Allison, mi maravillosa esposa, y Ava, nuestra hija de 10 años, inteligente, fuerte, y siempre derritiendo mi corazón con su sonrisa. Pero para contar esta historia, necesito llevarte de vuelta, profundo en los días que formaron quien soy, mi familia, y las cicatrices que cargo. Reno, si nunca has estado, es una ciudad extraña. Se llama la ciudad más grande y pequeña del mundo, donde las luces de neón de los casinos brillan día y noche, pero maneja unos kilómetros hacia los suburbios y encontrarás montañas áridas y caminos silenciosos como si el tiempo los hubiera olvidado. Crecí aquí en una gran casa en el vecindario de Sparks. Alguna vez el orgullo de la familia Foster, mi padre, Walter Foster, fue un titán en la industria de la construcción durante los años 80 y 90. Su compañía Foster Sons construyó resorts, hoteles y áreas residenciales de lujo en Nevada. El dinero fluía como agua, y cuando era niño, pensaba que estaba viviendo el verdadero sueño americano. Nuestra casa en aquel entonces era una mansión expansiva, completa con piscina, cancha de tenis y una sala de entretenimiento que mis amigos llamaban un club privado. Mi madre, Evelyn, era el corazón de ese hogar. Ella siempre supo cómo hacer las cosas cálidas, desde cenas de fin de semana llenas de risas hasta tardes de verano cuando nos enseñó a mí y a mi hermano menor Milo cómo hacer galletas con chips de chocolate. Mamá era gentil pero fuerte, siempre manteniendo a la familia unida aunque papá estaba a menudo fuera por trabajo. Milo, 3 años menor que yo, era un niño travieso pero adorable, me seguía a todos lados, arrastrándome a juegos de baloncesto o escondidas en el patio trasero. En aquel entonces pensaba que nuestra familia era invencible, pero la vida, como he dicho, es como un juego de cartas, y a veces pierdes en grande antes de que siquiera te des cuenta de lo que está pasando. Cuando tenía 18 años, la compañía de mi padre comenzó a desmoronarse. Una serie de malas inversiones, proyectos inmobiliarios en Las Vegas, préstamos masivos para expandir el negocio, arrastraron a Foster Sons al abismo. Mi padre, un hombre orgulloso que siempre creyó que podía ser más astuto que cualquier riesgo, se negó a admitir la derrota. En su lugar, se volcó a los casinos. Convencido de que su suerte cambiaría, comenzó apostando grandes sumas al principio para recuperar las pérdidas, pero pronto se convirtió en una adicción. Milo, de solo 15 años en ese momento, también se dejó arrastrar. Comenzó a colarse en los casinos con identificaciones falsas, apostando, y rápidamente cayó en el mismo vórtice que papá. Mi madre intentó evitar que la familia se desmoronara. Tomó un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería intentando compensar las deudas que papá y Milo acumulaban. Pero había poco que pudiera hacer cuando los dos hombres de la familia estaban consumidos por ilusiones de una gran victoria que cambiaría todo. Los ahorros se secaron, la mansión fue vendida para pagar deudas y nos mudamos a una casa más pequeña en el este de Reno. Yo entonces en la universidad tuve que abandonar a mitad de camino para trabajar y ayudar a mamá. Tomé cualquier trabajo que pude, mesero, repartidor de paquetes, trabajando como obrero en pequeños sitios de construcción. Esa fue la primera vez que sentí el costo de la irresponsabilidad, avanzando rápido hasta ahora. Soy un hombre de 37 años, viviendo en una casa modesta pero acogedora en los suburbios de Reno. Soy gerente en una pequeña compañía de construcción, no Foster Sons, sino otra donde he trabajado duro para construir una carrera desde cero. Allison, mi esposa, es enfermera en el hospital St. Mary S. Es una mujer fuerte que siempre sabe cómo hacerme reír, incluso en los peores días. Tiene cálidos ojos marrones y una sonrisa que me hace sentir que todo estará bien. Ava, nuestra hija, es la luz de mi vida.
Tiene 10 años, ama dibujar, y siempre lleva un pequeño cuaderno de bocetos para capturar todo, desde gatos callejeros hasta montañas distantes. Ava tiene la sensibilidad de su madre y un poco de mi terquedad, pero sobre todo, es una niña profundamente amorosa que sabe cómo hacer que otros se sientan queridos. Nuestra pequeña familia no es rica, pero somos felices, nos tenemos el uno al otro, y eso es suficiente para hacerme sentir como el hombre más afortunado del mundo. Pero la sombra del pasado nunca me ha dejado realmente. Mi padre, Walter, ahora de 65 años, todavía deambula por los casinos de Reno y Las Vegas. Vive en un apartamento ruinoso, apestando a cigarrillos y whisky barato. Milo, ahora de 34 años, no está mucho mejor, toma trabajos ocasionales, pero pasa la mayor parte de su tiempo en casinos, persiguiendo sueños imposibles de hacerse rico, y ambos están profundamente endeudados con usureros, y más de una vez, me han llamado rogando por dinero para pagar deudas o empezar de nuevo. He aprendido a decir que no, pero cada vez se siente como si una parte de mi corazón estuviera siendo aplastada. Mi madre, Evelyn, es la única que me mantiene atado a lo que llamo mi familia extendida. Ahora tiene 62 años, pero la enfermedad la ha hecho ver más vieja que sus años. Hace 6 meses, los doctores le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. La noticia me golpeó como un puñetazo en el pecho. Todavía recuerdo el día que me llamó al hospital, su voz débil, pero tratando de mantener la calma. Rowan, no te preocupes, he vivido una vida plena, pero sé que está asustada, no por ella misma, sino por lo que está dejando atrás, por mí, por Ava, e incluso por papá y Milo, aunque nunca lo han merecido. Jason y yo nos turnamos cuidando a mamá en el hospital. Ava la visita a menudo, trayendo dibujos coloridos para animarla. Una vez, Ava dibujó una imagen de nuestra familia, yo, Jason, ella, y mamá, paradas en un campo de flores bajo un atardecer. Llevaré esta imagen conmigo para recordar a todos, dijo mamá, sus ojos brillando incluso mientras su cuerpo se debilitaba día a día. Pero Walter y Milo nunca aparecieron, ni una sola visita, ni una sola llamada. Están demasiado ocupados con sus juegos de cartas, sus bebidas, y sus promesas vacías de empezar de nuevo. Ya no sé cómo sentirme acerca de ellos. Algunas noches, sentado junto a la cama del hospital de mamá, me pregunto si estoy haciendo lo correcto al seguir llamándolos familia. Estoy enojado con ellos, pero en el fondo, todavía espero que cambien algún día. Jason dice que soy demasiado blando de corazón, pero ella entiende. La familia no es algo de lo que te desprendes fácilmente, sin importar cuánto te lastimen. Hoy, mientras escribo estas palabras, mamá todavía está en el hospital, su respiración superficial, pero su corazón todavía fuerte. Acabo de regresar de un turno de noche, sentado en la tranquila sala de estar, escuchando a Jason cocinar en la cocina, y a Ava riendo con nuestro pequeño perro, pero por dentro, siento una tormenta llegando. Sé que con la condición de mamá, los días por delante no serán fáciles, y también sé que papá y Milo no dejarán que las cosas permanezcan en paz. Siempre traen problemas como lo han hecho toda su vida. Cierro mis ojos y respiro profundo. Mi vida, como he dicho, es un juego de cartas, y me estoy preparando para el siguiente movimiento, sin saber qué carta será volteada, pero por Jason, por Ava, y por mamá. Jugaré esta mano hasta el final. Aunque nací y crecí en Reno, nunca pensé que pondría un pie en un casino, no porque odie el juego, sino porque esos lugares siempre traen recuerdos que preferiría enterrar. Las campanas tintineantes de las máquinas tragamonedas, el olor a humo de cigarrillo mezclado con licor barato, y las miradas vacías de personas atrapadas en sueños de hacerse ricos. Todo se siente como un recordatorio de lo que destruyó a mi familia, pero esa noche, no tuve opción. Tenía que encontrar a papá y Milo, no para salvarlos, sino para rogarles solo esta vez que hicieran lo correcto. Visitar a mamá antes de que fuera demasiado tarde. Conduje mi vieja camioneta Pickup por las calles iluminadas de neón del centro de Reno. Eran casi las 10 página. M.
pero la ciudad brillaba como si nunca durmiera. Estacioné frente al Silver Strike, un casino de nivel medio en la esquina de Virginia Street. No era tan glamoroso como los lugares en Las Vegas, pero era lo suficientemente grande para atraer jugadores como papá y Milo, personas que siempre pensaron que una mano más podría cambiar sus vidas. Respiré profundo, tratando de suprimir la ira que subía en mi pecho. A Jason me había advertido que no fuera, diciendo que solo me estaba lastimando a mí mismo, pero no podía quedarme quieto mientras mamá yacía en el hospital, su respiración debilitándose día a día, y papá y Milo no les importaba. Las puertas de vidrio del Silver Strike se abrieron, y fui arrastrado a otro mundo. Luces cegadoras de cientos de máquinas tragamonedas, risas mezcladas con maldiciones, y una atmósfera sofocante me hacían sentir como si me estuviera ahogando. Escaneé la multitud, buscando las figuras familiares de papá o Milo. Las personas a mi alrededor eran una mezcla, hombres viejos con cigarrillos medio quemados colgando de sus labios, mujeres jóvenes en vestidos brillantes riendo con grandes apostadores. Me sentía fuera de lugar, como un extraño en un templo de la codicia. Me dirigí más profundo, hacia el área de mesas de póker donde sabía que papá solía pasar el tiempo. Solía presumir de los días en que ganaba en grande, aquí como si fueran medallas de honor. Finalmente, lo vi, Walter Foster, sentado en una mesa de póker cerca de la esquina de la sala. Llevaba una camisa arrugada, su cabello plateado despeinado, y sus ojos inyectados en sangre traicionaban falta de sueño o alcohol. Probablemente ambos. Junto a él había una pequeña pila de fichas, una clara señal de que estaba perdiendo. Milo estaba unas mesas más allá, sosteniendo un vaso de whisky, riendo con algún tipo en un traje barato. Se veía demacrado con ojeras bajo los ojos y una barba irregular. Al verlos, sentí un dolor agudo en mi pecho, no por piedad, sino porque me di cuenta de que habían ido demasiado lejos, tan lejos, que no estaba seguro de poder hacerlos volver. Me acerqué a la mesa de papá, tratando de mantener mi voz firme. Papá, llamé lo suficientemente fuerte para que me escuchara sobre el ruido. Levantó la vista, sus ojos cansados destellando con actitud defensiva. Rowan, ¿qué haces aquí? Su voz era ronca, como si acabara de discutir con alguien. Necesito hablar contigo y con Milo también. Miré a Milo, pero él seguía riendo, ajeno a mí. Se trata de mamá. Papá se encogió de hombros, empujando algunas fichas al centro de la mesa como si yo fuera solo una molestia. Tu madre está bien, ¿no es así? El hospital la está cuidando. Ahora, déjame concentrarme, ¿de acuerdo? Esta mano es importante. Apreté mis puños, mis uñas clavándose en mis palmas para evitar explotar. Mamá no está bien, papá, se está muriendo. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. ¿Puedes solo por una vez visitarla? Papá hizo una pausa, pero solo por un segundo. Luego sonrió con suficiencia, esa amarga sonrisa que había visto 100 veces. No seas dramático, Rowan. Evelyn siempre ha sido fuerte. Saldrá adelante. En cuanto a mí, necesito ganar esta mano para pagar algunas deudas que no entenderías. Sentí la sangre subir a mi cabeza. ¿Pagar deudas? ¿Crees que mamá vivirá lo suficiente para que pagues deudas? ¿Sabes cuánto tiempo Jason y yo hemos estado turnándonos en el hospital? Ava, tu nieta, le lleva dibujos todos los días mientras tú te sientas aquí tirando dinero a cartas sin sentido. Mi voz era más fuerte de lo que pretendía, y algunas personas cerca comenzaron a mirar. Papá me fulminó con la mirada, levantándose de su silla, tirando su bebida. No te atrevas a alzarme la voz. Mocoso insolente, ¿quién te crees que eres? Un hijo santurrón cuidando a tu madre solo por su dinero del seguro, ¿verdad? Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Había estado pagando el seguro de vida de mamá durante años. Desde que papá dejó de hacerlo porque se quedó sin dinero, lo hice no por el dinero, sino para darle a mamá algo de comodidad sabiendo que dejaría algo para Ava para su futuro. Pero escuchar a papá decir eso frente a una multitud de extraños me dolió profundamente. ¿Qué dijiste? Gruñí, acercándome más. ¿Te atreves a decir que lo hago por el dinero? Tú que no has puesto un pie en el hospital.
¿Que ni siquiera has mirado a mamá desde que se enfermó? Papá se rió, una risa despreciativa y burlona. Escuchen esto, San Rowan, ¿crees que eres mejor que yo, mejor que Milo? Todos somos iguales, Rowan. Tú solo eres mejor fingiendo. Para entonces, Milo había notado la conmoción y se acercó, whisky todavía en mano. ¿Qué está pasando, hermano?, balbuceó. ¿Por qué estás aquí arruinando las cosas? ¿No ves que papá está jugando? Me volví hacia Milo, aferrándome a mi último hilo de esperanza. Milo sobrio, mamá está en el hospital, ¿lo sabías? Podría irse en cualquier día. ¿No quieres verla una última vez? Milo se encogió de hombros como si le hubiera pedido que fuera por café. Estoy ocupado. Además, mamá no me necesita. Tú lo tienes cubierto, ¿verdad? Siempre eres el héroe de la familia. Se sintió como si el suelo colapsara debajo de mí. Me había preparado para la indiferencia de papá, pero escuchar a Milo, mi hermano menor que solía seguirme, rogándome que le enseñara a jugar baloncesto. Decir eso se sintió como otra traición. Milo, mi hermano, dije, mi voz temblando, solías amar a mamá, ¿qué eres ahora? ¿Un borracho viviendo de dinero prestado para apostar? Milo estrelló su vaso contra el suelo, el sonido del vidrio rompiéndose silenciando el área. Suficiente, Rowan, gritó, señalando mi cara, ¿crees que me conoces? Tú vives tu vida, yo vivo la mía, no te quedes ahí juzgándome. La multitud ahora había formado un círculo alrededor de nosotros como espectadores en un combate de lucha. Algunos guardias de seguridad comenzaron a acercarse, pero aún no habían intervenido. Papá, parado detrás de Milo, se rió a carcajadas como si esto fuera entretenimiento gratuito. Así es, Milo, muéstrale quién es, negué con la cabeza, sintiendo lágrimas calientes brotando, no porque tuviera miedo, sino porque me di cuenta de que había perdido, no un juego de cartas, sino la lucha por salvar a mi familia. Papá, Milo, dije, mi voz bajando casi a un susurro, mamá no necesita dinero, no necesita promesas vacías, solo necesita verlo solo una vez. Si ni siquiera pueden hacer eso, entonces no me llamen su hijo o su hermano nunca más. Me di vuelta para irme, pero papá gritó detrás de mí, ¿te atreves a darme la espalda? ¿Quién te crees que eres? ¿Un niño cobarde viviendo del dinero de tu madre? Me detuve, volteándome para mirarlo una última vez. Estás equivocado, dije, mi voz fría, yo vivo para mi familia. Allí son, Ava, y mamá, tú. Tú solo vives para ti mismo. Salí del casino, dejando atrás el ruido, las luces, y las palabras venenosas de papá y Milo. El aire frío de la noche de Reno golpeó mi cara, pero ya no sentía nada, solo quería ir a casa, abrazar a Jason, abrazar a Ava, y rezar porque mamá todavía estuviera allí cuando llegara al hospital por la mañana. Sabía que lo que acababa de suceder dejaría una cicatriz, pero también sabía que no podía dejar que me arrastrara hacia abajo, no ahora, cuando mamá más me necesitaba. Los días siguientes a la confrontación en el casino, viví como un hombre hueco. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, estaba cargada con la imagen de mamá acostada en su cama de hospital, sus ojos desvaneciéndose, pero aún forzando una sonrisa para consolarme. No podía borrar las palabras venenosas de papá y Milo de mi mente, pero tampoco podía dejar que me arrastraran hacia abajo. Jason y Ava eran las únicas anclas manteniéndome en pie. Jason, con su presencia gentil pero firme, siempre sabía cómo recordarme que no estaba solo. Ava, con sus dibujos coloridos y abrazos inesperados, me hacían recordar por qué estaba luchando, pero en el fondo, sabía que el tiempo de mamá se estaba acabando, y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. Mamá falleció un miércoles por la mañana cuando los primeros rayos de sol se deslizaron a través de las persianas del hospital St. Mary S. Estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano fuertemente cuando su respiración se volvió tenue y luego se detuvo. Jason estaba parada detrás de mí, su mano en mi hombro, mientras Ava se acurrucaba contra su madre, sus ojos rojos pero sin lágrimas. No sabía qué decir. Ninguna palabra podía capturar el dolor desgarrando mi pecho. Mamá,
la mujer que sacrificó toda su vida para mantener a nuestra familia unida, que siempre nos puso por encima de todo, se había ido. Solo me quedé ahí mirando su rostro pacífico, preguntándome por qué la vida era tan injusta. Quería gritar, golpear la pared, correr al casino y arrastrar a papá y Milo aquí para ver lo que se habían perdido. Pero no hice nada, solo sostuve a Ava, dejándola llorar en mi pecho, y sentí la mano de Allison apretar mi hombro. «Está en paz ahora, Rowan», susurró Allison. «Ya no tiene dolor». Sabía que tenía razón, pero esa verdad no aliviaba el dolor dentro de mí. Solo me hacía darme cuenta de que ahora tendría que vivir en un mundo sin mamá. Unos días después, realizamos el funeral de mamá en una pequeña iglesia en las afueras de Reno. Era una mañana fría, el cielo gris como si estuviera de luto con nosotros. Me paré frente al ataúd, mirando los lirios blancos que Ava había elegido, la flor favorita de mamá. Allison y Ava estaban a mi lado tomadas de la mano, y sentí su amor como una pequeña llama calentando mi corazón, pero luego los vi, Walter y Milo, apareciendo en la puerta de la iglesia, vestidos descuidadamente, sus rostros llevando una máscara de dolor fingido. Mi sangre hirvió, pero lo contuve. Este era el día de mamá, no un día para discusiones. Durante todo el servicio, papá y Milo mantuvieron su distancia, parados en la última fila, susurrándose el uno al otro. Intenté ignorarlos, enfocándome en las oraciones y las historias que la gente compartía sobre mamá. Una vieja amiga suya habló sobre cómo mamá la ayudó en tiempos difíciles después de la muerte de su esposo. Una colega de la librería habló sobre la paciencia y bondad de mamá. Como siempre encontraba formas de hacer sonreír a la gente. Esas historias me hicieron sentir tanto orgullo como dolor porque sabía que mamá merecía ser amada más, especialmente por su propia familia. Después del funeral, las personas se reunieron en nuestra casa para ofrecer condolencias. Estaba ocupado, saludando a los invitados, agradeciéndoles por venir mientras Allison y Ava se encargaban de la comida. Pensé que papá y Milo se habían ido, pero cuando salí al patio trasero para tomar más sillas, los sexta parados allí cerca de la cerca, fumando y hablando con expresiones tensas, respiré profundo, preparándome porque sabía que no habían venido solo para despedirse de mamá. «Rowan», llamó papá, su voz goteando con falsa dulzura. «¿Tienes un minuto para hablar?» Asentí, aunque no quería nada más que decirles que se fueran. «¿Qué pasa, papá?» Papá apagó su cigarrillo en el suelo, luego me miró a los ojos. «Tu madre dejó una póliza de seguro de vida, ¿verdad? Alrededor de $2 millones, escuché. Yo fui quien compró esa póliza, Rowan. Creo que Milo y yo merecemos una parte». Se sintió como una bofetada en la cara. Sabía que traerían el dinero, pero no esperaba que fueran tan descarados justo después del funeral de mamá. «¿De qué estás hablando?», pregunté, mi voz temblando de ira. «¿Crees que mamá dejó dinero para que tú y Milo puedan seguir tirándolo en casinos?» Milo dio un paso adelante, su cara enrojecida por el alcohol o la ira. «No estaba seguro». «No te pongas santurrón, Rowan, papá tiene razón, es dinero familiar. Nosotros también somos familia, ¿no? Lo necesitamos para pagar deudas, para empezar de nuevo. No puedes quedártelo todo para ti». Solté una risa amarga, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su audacia. ¿Familia? ¿Dónde estaban cuando mamá los necesitaba? No visitaron el hospital, no llamaron, no hicieron nada. ¿Y yo? He estado pagando las primas del seguro durante años después de que ustedes lo abandonaron. La póliza me nombra como único beneficiario, no tienen derecho a nada». Papá agarró mi brazo, apretando tan fuerte que dolía. «¿Crees que eres más listo que yo, ¿Crees que puedes tomar todo el dinero y excluir a tu padre y hermano? No tienes derecho». Liberé mi brazo bruscamente, retrocediendo. «No me toques», gruñí. «¿Quieren dinero? Gánenlo ustedes mismos. El seguro es para el futuro de Ava, para honrar a mamá. No merecen ni un centavo». Milo se lanzó hacia mí, empujándome contra la cerca, sus ojos salvajes. «Te arrepentirás de esto, Rowan, lo juro. Conseguiremos nuestra parte de una forma u otra». Empujé a Milo, mi sangre latiendo en mis oídos.
¿Te atreves a amenazarme en mi propia casa justo después del funeral de mamá? Grité, sin importarme si los vecinos escuchaban. No tienen vergüenza. Milo retrocedió, su cara enrojecida, sus ojos ardiendo como si pudiera atacarme de nuevo. Papá Walter estaba parado detrás de él, labios apretados. Pero pude ver el cálculo frío en sus ojos. No habían venido solo a exigir dinero, vinieron a probar hasta dónde me doblegaría. El aire entre nosotros estaba tenso como un alambre, a un pequeño movimiento de romperse. Apreté mis puños, listo para defender a mi familia, incluso si significaba enfrentar a mi propio padre y hermano. De repente, una voz pequeña pero resuelta sonó desde la puerta trasera. Deténganse, era Ava, mi hija, parada allí con ojos ardientes, agarrando un papel arrugado en su mano. Llevaba el simple vestido negro del funeral, su cabello recogido en alto, pero su expresión no tenía nada de la inocencia de una niña de 10 años. Jason estaba justo detrás de ella, su rostro lleno de preocupación. Pero no detuvo a Ava, mi corazón se apretó, no quería que Ava presenciara esto, no quería que fuera arrastrada al desastre que papá y Milo habían creado. Ava, vuelve adentro, dije, tratando de mantener mi voz calmada, deja que papá maneje esto, pero Ava negó con la cabeza, acercándose, sus pequeños zapatos haciendo clic en el piso de madera. No, papá, quiero hablar. Miró directamente a Walter y Milo, sin miedo, a pesar de los dos hombres que se alzaban sobre ella. Nunca había visto a Ava así, fuerte, feroz, como si llevara toda la resistencia de mi madre dentro de ella. ¿Quién eres tú para meterte en asuntos de adultos?, espetó Milo, pero su voz carecía de su confianza habitual. Tal vez él también estaba sorprendido por la presencia de Ava. Soy Ava Foster, respondió, su voz clara, su nieta, su sobrina, y soy alguien que amaba a la abuela, a diferencia de ustedes dos. Sus palabras eran como una daga, afiladas y directas, haciendo que Milo retrocediera. Papá frunció el ceño pero no dijo nada, cruzando los brazos como si esperara ver qué haría ella a continuación. Ava levantó el papel en su mano, su voz temblando ligeramente pero rebosante de determinación. Escribí esto, lo llamo el testamento del merecimiento. Lo escribí para el abuelo y el tío Milo porque creen que merecen el dinero de la abuela. Quería decirle a Ava que se detuviera, que la jalara entre mis brazos y la protegiera de las palabras crueles que sabía que papá y Milo podían lanzar. Pero algo en sus ojos, su resolución, su ira, y su amor por su abuela, me hizo quedarme quieto. Jason puso una mano en mi hombro como diciendo, deja que Ava haga lo que necesita hacer. Ava comenzó a leer, su voz cortando el silencio sofocante. Esto es lo que el abuelo y el tío Milo han hecho. 1. Son adictos al juego. 2. Están endeudados en todas partes. 3. Viven irresponsablemente. 4. Son codiciosos. 5. Son egoístas. 6. No cuidaron a la abuela cuando estaba enferma. 7. No apoyaron a la familia. 8. Solo les importa el dinero. Hizo una pausa. Respiró profundo. Luego continuó, y esto es lo que heredan. 0. Nada. Porque no hicieron nada para merecer el amor de la abuela o de esta familia. Silencio. Un silencio pesado y sofocante como si el mundo entero contuviera la respiración. Papá y Milo se quedaron congelados, sus rostros cambiando de ira a confusión. Luego, a algo que no pude nombrar. Tal vez vergüenza. Ava dobló el papel, luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas. Papá, lo siento por meterme, me arrodillé, jalando a Ava en un abrazo apretado, sintiendo mis propias lágrimas derramarse. No necesitas disculparte, susurré. Estoy tan orgulloso de ti. Besé su frente, sintiendo su pequeño corazón latiendo con adrenalina y emoción. Ava, mi hija de 10 años, acababa de hacer lo que yo no me había atrevido a hacer por años. Enfrentar a papá y Milo, no con puños, sino con la verdad. Jason dio un paso adelante, envolviendo sus brazos alrededor de ambos, y sentí la fuerza de nuestra pequeña familia. Pero entonces la voz de papá irrumpió, ronca y llena de ira. Esa mocosa insolente. ¿Así es como crías a tu hija, Rowan? ¿Para faltarle el respeto a su abuelo frente a todos? Me puse de pie,
jalando a Ava detrás de mí, y miré directamente a los ojos de papá. Ava no le faltó el respeto a nadie, dijo la verdad, algo que tú y Milo nunca han enfrentado. ¿Quieren dinero? ¿Quieren su parte? No hay nada para ustedes. Ese dinero es para el futuro de Ava, para honrar a mamá, la mujer a la que ambos le dieron la espalda. Si quieren llevarlo a los tribunales, adelante. Pero juro que lucharé hasta el final para asegurarme de que no toquen ni un centavo. Milo se lanzó hacia adelante como para golpearme, pero papá levantó una mano para detenerlo. Suficiente, Milo, dijo, su voz baja. Me miró, luego a Ava, y vi un destello de vacilación en sus ojos, como si las palabras de Ava hubieran tocado una parte de él que pensé estaba muerta hace mucho. Luego se dio vuelta, jalando a Milo con él. Vámonos, dijo. Este lugar no vale la pena quedarse. Se fueron, sus figuras desvaneciéndose en el atardecer ardiente de Reno. Me quedé ahí sintiendo tanto alivio como peso. Ava sostuvo mi mano, y miré hacia abajo, viendo una sonrisa tenue pero resiliente. ¿Hice lo correcto, papá?, preguntó. Hiciste más que lo correcto, cariño, dije, apretando su mano. Hiciste que la abuela estuviera orgullosa. Esa noche, después de que Ava se durmiera, Allison y yo nos sentamos en la sala de estar, la luz de la lámpara de mesa proyectando sombras en la habitación. Allison sostuvo mi mano, su voz gentil pero firme. Rowan, no sé a dónde llevará esto, pero sé que hiciste lo correcto, y Ava, ella es realmente especial, asentí, pero mi corazón todavía estaba lleno de preguntas. ¿Qué harían papá y Milo a continuación? ¿Se rendirían o volverían con más esquemas? No lo sabía, pero sabía una cosa: no dejaría que destruyeran a mi familia o mancharan el legado de mamá. Abrí el cuaderno de bocetos de Ava, mirando el testamento del merecimiento que había dejado en la mesa. Su escritura infantil era un recordatorio de que la familia no es solo sangre. La familia son aquellos que se defienden el uno al otro. Incluso cuando es más difícil, cerré mis ojos, respirando profundo. Esta lucha no había terminado, pero había tomado mi decisión. Protegería a Allison, protegería a Ava, y protegería lo que mamá dejó atrás, sin importar el costo, y con el acto valiente de Ava hoy. Sabía que no estaba solo. Las semanas siguientes al funeral de mamá, viví en un estado de tensión constante. Cada timbre, cada número de teléfono desconocido me hacía estremecer, esperando que fueran papá o Milo, de vuelta para exigir o amenazar. Me había preparado para cada escenario, desde una demanda por el dinero del seguro hasta llamadas desesperadas rogando por dinero, pero extrañamente, no hicieron nada. Sin llamadas, sin mensajes, sin apariciones. Su silencio trajo tanto alivio como inquietud. Como si estuviera esperando una tormenta sin saber cuándo golpearía. Allison notó mi ansiedad. Una noche, mientras nos sentábamos en el sofá, después de que Ava se había ido a la cama, tomó mi mano, sus ojos gentiles pero firmes. Rowan, no puedes seguir viviendo así. Los estás dejando controlarte, incluso cuando no están haciendo nada. Déjalo ir, al menos por ahora, suspiré, apretando su mano. Tienes razón, pero, ¿no lo ves? Siempre encuentran una forma de arruinar las cosas. Y después de lo que dijo Ava, temo que se venguen o hagan algo peor. Allison dio una sonrisa suave, del tipo que me recordaba que era mi apoyo más fuerte. Ava hizo lo correcto, y tú también. Necesitas enfocarte en nosotros, en Ava, en nuestro futuro. Asentí, pero no podía sacudirme la inquietud. Comencé a revisar nuestras cuentas bancarias más seguido, asegurándome de que el dinero del seguro de mamá estuviera seguro en un fideicomiso para Ava. También contacté a un abogado por si acaso papá o Milo intentaban demandar. Pero a medida que pasaban los días, nada sucedía. El silencio se extendió tanto que comencé a preguntarme si realmente habían desaparecido de mi vida. Luego una tarde, alrededor de 3 meses después del funeral, sonó el timbre. Estaba en la cocina, ayudando a Ava con su tarea de matemáticas, mientras Allison estaba en el hospital para un turno de la tarde. Ava levantó la vista, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Quién es, papá?, preguntó. Déjame revisar, dije,
manteniendo mi voz calmada pero interiormente preparándome para lo peor. Cuando abrí la puerta, apenas podía creer lo que veía en mis ojos. Era papá Walter parado allí en ropa limpia pero gastada, su cabello peinado ordenadamente, y sus ojos ya no estaban inyectados de sangre como la última vez que lo vi. Se veía diferente, se había ido la arrogancia o amargura a la que estaba acostumbrado. En su lugar, había un cansancio, pero también un indicio de algo como sinceridad. «Rowan», dijo, su voz suave, ¿puedo hablar contigo un momento? Dudé, mi mano todavía agarrando el pomo de la puerta. Parte de mí quería cerrar la puerta de golpe, pero otra parte, la parte que recordaba que me enseñó a andar en bicicleta, riendo fuerte cuando pescábamos en el lago Tahoe, me hizo pausar. «Está bien», dije, mi voz fría, «pero si esto es sobre dinero, puedes darte la vuelta ahora». Papá negó con la cabeza, levantando una mano como para tranquilizarme. «No es sobre eso, lo juro, solo quiero disculparme». Fruncí el ceño, no seguro de haberlo escuchado bien. «¿Disculparte? ¿Por qué?». Miró hacia abajo a sus zapatos gastados como si buscara palabras. «Por todo, por no estar ahí para tu madre, por dejar que tú y Ava cargaran con el peso de lo que Milo y yo causamos, por ser un padre y abuelo terrible». Me quedé congelado, sintiendo el suelo moverse debajo de mí. En mis 37 años, nunca había escuchado a papá disculparse, ni una vez. Quería creerle, pero las cicatrices que había dejado eran demasiado profundas, demasiado dolorosas. «Papá», dije, mi voz temblando, «una disculpa no cambia lo que pasó. Mamá se fue y tú no estuviste ahí. Tampoco estuvo Milo, lo sé», dijo, su voz quebrándose. «Y viviré con eso por el resto de mi vida, pero no quiero perderte, perder a Ava. Quiero cambiar». «Rowan, de verdad». Ava, que silenciosamente había dado un paso detrás de mí, habló. «¿El abuelo está diciendo la verdad?». Su voz todavía era aguda, pero carecía de la ira del funeral. «Porque si estás mintiendo, no te perdonaré». Papá miró a Ava, y vi sus ojos brillar. «No estoy mintiendo, Ava, he hecho mucho mal, y ahora quiero arreglarlo. Espero que tú y tu papá me den una oportunidad». Miré a Ava, viéndola sopesar sus palabras, sus labios apretados como si juzgara a su abuelo. Finalmente, dio un pequeño asentimiento. «Está bien, pero tienes que demostrarlo. No creo en promesas vacías». Papá sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Gracias, Ava, lo intentaré». Después de esa reunión, mantuve mi distancia de papá, pero acepté dejarlo unirse a un programa de adicción al juego que Allison encontró a través del hospital. No pagué sus deudas, no quería que pensara que el dinero podía arreglar todo, pero cubrí el costo del programa con la condición de que asistiera completamente y no se retirara. Aceptó y por primera vez en años, lo sexta intentar genuinamente. Comenzó a hacer voluntariado en un centro comunitario, arreglando cosas para personas sin hogar. Me contó con una voz llena de orgullo sobre reparar una silla de ruedas para una mujer anciana. «Es la primera vez que sentí que hice algo significativo», dijo. Milo, por otro lado, era una historia diferente. No apareció con papá ese día, y escuché que había dejado Reno, probablemente para Las Vegas para seguir apostando. Pero alrededor de 6 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, la voz de Milo llegó débil y vacilante. «Rowan, soy yo, yo necesito hablar». Casi cuelgo, pero algo en su voz me detuvo. «Adelante», dije, sin ocultar mi frialdad. «He tocado fondo», dijo Milo, su voz ahogándose. «Perdí todo mi dinero, me echaron de mi lugar, y los usureros me están persiguiendo, ya no sé qué hacer. Solo sabía llamarte». Quería gritarle, decirle que era el precio de sus decisiones tontas, pero luego pensé en mamá, en cómo siempre creyó que las personas podían cambiar. «Milo», dije, «si quieres un cambio, te ayudaré, pero no con dinero. Te meteré en un programa como papá. Tienes que ponerte de pie por tu cuenta». Milo estuvo en silencio por un momento, luego susurró, «Está bien, lo intentaré». Metí a Milo en el mismo programa de adicción que papá. También pagué parte de sus deudas, no porque quisiera,
sino porque no quería que los usureros lo lastimaran, pero establecí límites claros: no más dinero, no más oportunidades si volvía a caer en viejos hábitos. Milo aceptó, y lo sexta comenzar a cambiar en pequeños pasos. Encontró un trabajo en un taller de reparación de autos donde descubrió una pasión por motores y maquinaria, y así pasaron 3 años desde la muerte de mamá. Papá y Milo se han convertido en personas diferentes, no perfectas, pero mejores. Papá vive simplemente en un apartamento alquilado, encontrando alegría en ayudar a la comunidad. Milo ahora está casado con una mujer llamada Sara, casi 10 años menor que él. Están esperando su primer hijo en unos meses. Cuando se enteró de que Sara estaba embarazada, Milo me llamó, jurando que nunca dejaría que su hijo creciera en la sombra del juego. Y le creo, sentado en nuestra sala de estar, el resplandor familiar de la lámpara de mesa proyectando luz en las paredes. Siento una paz que nunca pensé que volvería a encontrar. Jason está en la cocina preparando desayuno para Ava, quien está en la mesa del comedor dibujando y tarareando una canción infantil. Momentos como estos, simples, cálidos, son lo que he luchado por preservar. Pero sé que para cerrar verdaderamente el pasado y abrir un futuro más brillante, necesito hacer algo, no solo por Jason y Ava, sino por papá y Milo también, no porque les deba, sino porque quiero probar que una familia rota todavía puede ser reparada, no con dinero, sino con amor y responsabilidad. Una mañana de principios de otoño, conduje al apartamento de papá en el este de Reno. Estaba en el balcón regando sus plantas en macetas, cuidándolas como tesoros, ver a papá Walter Foster, una vez orgulloso de sus altísimos proyectos de construcción, ahora contento con el pequeño jardín, me llenó de una mezcla de orgullo y sentimientos agridulces. Ha recorrido un largo camino, no solo escapando del juego, sino recuperando su autoestima. Rowan, estás aquí temprano, dijo, una sonrisa extendiéndose en su rostro, sus ojos brillantes bajo el ala de una vieja gorra de béisbol. Necesito hablar contigo, respondí, manteniendo mi voz firme, a pesar de las emociones brotando dentro. He estado pensando mucho, y quiero que tengas un mejor lugar para vivir, en algún lugar con espacio, árboles, aire fresco. Compré una pequeña casa en Sparks, justo a las afueras de Reno. Tiene un gran jardín, y creo que te encantará. Papá dejó de regar, mirándome con incredulidad. Rowan, ¿hablas en serio? No merezco eso. Te he causado demasiado dolor, negué con la cabeza, avanzando para poner una mano en su hombro. Papá, no estoy haciendo esto porque creo que lo mereces o no, lo hago porque quiero que vivas bien, que seas el hombre que mamá siempre creyó que podría ser. Y para Ava, ella necesita un abuelo, no solo alguien que cometió errores. Papá estuvo en silencio, sus ojos brillando, luego me abrazó, más fuerte que cualquier abrazo que alguna vez recibí de él. Gracias, Rowan, susurró. Prometo que no te defraudaré otra vez. La casa en Sparks es una casa de un solo piso pintada, de beige pálido con una cerca de piquete blanco y un jardín lo suficientemente grande para que papá se entregue a su amor por las plantas. También le compré una nueva camioneta pick-up para facilitarle moverse y continuar su trabajo voluntario en el centro comunitario. El día de la mudanza, Jason y yo lo ayudamos a instalarse mientras Ava corría por el jardín señalando lugares donde quería que se plantaran flores. Abuelo, tienes que plantar girasoles, exclamó. A la abuela le encantaban los girasoles. Papá se rió con ganas, aceptando al instante, y sexta una alegría en sus ojos que no había visto en años. Mientras tanto, Milo estaba construyendo una nueva vida. Después de más de un año, en el taller de reparación de autos, se había convertido en un mecánico hábil confiado por colegas y clientes por igual. Una noche, me pidió que nos reuniéramos en una pequeña cafetería cerca del centro de Reno. Se sentó allí, usando una camisa limpia con botones. Ya no la figura demacrada del pasado. Sara se sentó a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su vientre embarazado, su sonrisa radiante. Rowan, tengo algo que decir, comenzó Milo, su voz vacilante. Quiero abrir mi propio taller de reparación.
He aprendido suficiente y creo que puedo hacerlo, pero necesito algo de capital. Estudié a Milo, buscando en sus ojos cualquier indicio de engaño o ilusión, como los días en que estaba perdido en el juego, pero todo lo que vi fue sinceridad y la esperanza nerviosa de un hombre a punto de convertirse en padre. Milo, dije, te ayudaré, no porque quiera que me debas, sino porque creo que puedes hacer esto. Te daré $500,000 del fondo de mamá, pero esto no es dinero para quemar, es para que construyas un futuro para Sara, tu hijo, y tú mismo. Milo me miró, sus ojos rojos. Sara apretó su mano, susurrando algo, y él asintió. Gracias, Rowan, dijo. Juro que no te defraudaré, no esta vez. 6 meses después, el taller de Milo abrió. No era grande, solo un pequeño garaje en las afueras de Reno, pero lo nombró Evelyn ese auto en honor a mamá. El día de la apertura, Allison y Ava y yo vinimos a celebrar. Ava trajo un dibujo de un auto brillante bajo el sol con felicitaciones. Tío Milo, escrito en él. Milo la abrazó, riendo a carcajadas, y lo sexta brillar con el orgullo de un hombre que se había encontrado a sí mismo de nuevo. Ese otoño, celebramos la cena de Acción de Gracias en la nueva casa de papá en Sparks. Era una noche fría, pero la casa estaba llena de luz y risas. Allison hizo pavo asado y puré de papas, mientras Sara trajo un pastel de calabaza casero. Ava corría alrededor de la mesa, riendo con el hijo de 4 meses de Milo. Papá se sentó en la cabecera, compartiendo historias de su juventud, de paseos con mamá junto al lago Tahoe, y de los errores que aprendió a corregir. Milo, sentado cerca, habló sobre los desafíos de comenzar su negocio. Cuando levantamos nuestras copas, me puse de pie, mi voz temblando de emoción. Quiero agradecer a todos aquí, dije, mirando alrededor de la mesa. Gracias, Allison, por ser siempre mi luz. Gracias, Ava, por enseñarme sobre el coraje. Gracias, papá, por no rendirte. Gracias, Milo, por encontrarte a ti mismo de nuevo. Y gracias, Sara, por darle a Milo un hermoso hijo. Pero sobre todo, quiero agradecer a mamá Evelyn Foster por enseñarnos que la familia no es solo sangre, es amor, responsabilidad y perdón. Todos cayeron en silencio. Luego papá levantó su copa, su voz ahogada de emoción. Por Evelyn, dijo, y todos hicimos eco. Por Evelyn. La noche pasó con risas, historias y lágrimas felices, mientras miraba alrededor de la mesa, viendo la sonrisa de papá hacia Ava, Milo sosteniendo la mano de Sara, Allison acunando a nuestro sobrino dormido. Supe que habíamos superado la oscuridad. El futuro por delante podría no ser perfecto, pero era brillante porque habíamos elegido permanecer juntos, amar y vivir fieles a lo que mamá dejó atrás. Mientras caía la noche, me paré en el jardín mirando hacia el cielo estrellado de Nevada. Sentí a mamá en algún lugar sonriéndonos desde arriba, y supe que estaría orgullosa, no por el dinero o nuestros logros, sino porque nos habíamos encontrado el uno al otro y el verdadero significado de familia.